Buen día, estimados tutores, asesores, participantes, colectivo todo de formación. Aquí estoy presentando para ustedes nuestro Programa Nacional de Formación Avanzada en Educación Especial. Estamos dándole inicio, tal como lo dijimos en la videoconferencia celebrada el 24 de este mes, de octubre, al segundo trayecto de nuestro maravilloso programa que iniciamos con bastante éxito en el mes de enero. En esta oportunidad nos va a acompañar nuestra querida y respetada, admirada profesora Iguaraya Hernández para hacernos una introducción a lo que será el eje de integración de saberes y de la especialidad atención educativa integral de la modalidad de educación especial. Nos va a estar conversando acerca de inclusión versus integración como uno de los temas generadores que contienen este segundo trayecto. Sean bienvenidas y bienvenidos todos y disfruten y que esta disertación o esta pequeña conversación que va a tener con nosotros la profesora Iguaraya sirva para propiciar en los espacios de formación discusiones y reflexiones en relación a cómo estamos visualizando estos dos términos, estos dos conceptos dentro de nuestras prácticas educativas llevadas a cabo en las instituciones de la modalidad y de los planteles y niveles del sistema educativo venezolano. Muy buenos días, yo soy Iguaraya Hernández, asesora de la Dirección de Educación Especial, y voy a compartir con ustedes un tema apasionante, muy polémico, de integración versus inclusión. Integración social, inclusión social. Primero que nada tengo que recordarles que la integración, al igual que cualquiera de los principios, de los valores y de los derechos de los ciudadanos, tiene detrás de sí una base de los fundamentos de la educación venezolana. Es por esto que, como ustedes manejan esos fundamentos, solamente voy a trabajar textualmente uno específicamente, el de integración. En los fundamentos de la educación, que están previamente establecidos en nuestra Carta Magna, primero como valores, segundo como derechos y después como procesos, tenemos a la integración, porque el Estado venezolano, además de ser democrático, de justicia social, todas esas cosas hermosas que ustedes saben, es un Estado de integración social. Yo he tratado de buscar la razón de ser de por qué no podemos quedarnos en la visión de la inclusión, que después explicaremos más adelante. La integración está basada en un principio, en una característica del Estado venezolano, que es de integración social. El Tribunal Supremo de Justicia plantea que el Estado venezolano es de integración social porque establece la controversia, rompe con las controversias de los grupos de diferencias que puedan tener de tipo de clase social o las controversias de cualquier tipo en una sociedad. Busca la armonía y por lo tanto busca cada elemento y acción que pueda garantizar que el ser humano, visto desde una visión holística, como una unidad biopsicosocial en interacción con su medio y con las otras personas, pueda lograr la máxima felicidad posible. Y si eso es así, cuando nosotros hablamos de que la educación tiene como visión el desarrollo de las potencialidades del ser humano, el pleno ejercicio de su personalidad y su integración social, lo que estamos planteándonos es que el ser humano, el venezolano y la venezolana puedan llegar a su máximo nivel de expresión, logrando
poder desarrollar sus potencialidades, pero también ejercer todos sus derechos. Allí tenemos una pequeña definición primero del Estado social venezolano con su característica de integración social, que me voy a permitir leer textualmente para ustedes, porque es expreso lo que plantea el Tribunal Supremo de Justicia. Dice a tal fin que como principio podríamos trabajarlo nosotros, pero como principio del Estado y característica que responde a la acción que tiene el Estado en conciliar los antagonismos de clase en función de los valores colectivos e individuales que tiene la ciudadanía, logrando la interacción con dignidad de todos los ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida social. Se parece un poco a lo que vamos a trabajar ahora como integración social, principio de la conceptualización y política de la educación especial que todos ustedes manejan perfectamente. Sin embargo, vamos a retomarlo. Cuando se habla de que la integración social implica la participación plena, activa, consciente, protagónica y transformadora de todas las personas en los procesos sociales, políticos, históricos, económicos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Para qué eso? Para que se le permita promover los cambios individuales y colectivos de la sociedad. Alerta, esto con los docentes es básico, manejarlo muy claro, manifestados en el cumplimiento de sus deberes y en el goce de sus derechos sociales e individuales. Por eso les va a garantizar el acceso a toda la educación, a todos los procesos sociales, a la educación, a la cultura, al trabajo, a lo político, a lo económico. ¿Será verdad? Nosotros los docentes somos responsables si logramos esta visión dentro de la población de nuestros alumnos, independientemente de las necesidades educativas que tengan especiales o de la edad. Cuando nosotros trabajamos la integración social como derecho, fíjense que tiene mucho que ver con la definición que dimos de principio, pero ya es en función individual. Si es un valor, ¿qué implica cuando deviene en derecho? Se dice que la integración social como derecho nos va a permitir que todo el venezolano, la venezolana y por supuesto nuestra población con necesidades educativas especiales puedan interactuar en forma digna, ojo, en forma digna y efectiva a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel sociolaboral, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad venezolana. Pero además, nosotros tenemos que, cuando hablamos del derecho, hacer un énfasis en que para ello, para que ellos puedan disfrutar de este derecho, todos los seres humanos, deben ser respetados y deben poder interactuar en la forma como podría ser tú, el otro, el de más allá, es decir, sin ninguna traba. Porque si no, es mentira que eso le va a garantizar ejercer sus derechos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. ¿Ven la diferencia cuando es un principio a cuando es un derecho? Igualmente, nosotros podemos decir que cuando abordamos la integración como un proceso, vamos a definir las características ya de ese proceso en los ámbitos que le corresponde, familiar, escolar, sociolaboral, para que pueda ser social. Si es un proceso, no puede existir si no se ha dado primero el derecho de que acceda a ejercer el derecho y las condiciones para que la pueda desarrollar.
Ustedes se acuerdan que los derechos, de acuerdo a todo lo que implica las teorías de derechos humanos, se basa en dos visiones básicas. Uno es la universalidad de los derechos, que asume que todo ser humano es un ser igualito al otro independientemente, o sea, tiene las mismas condiciones biopsicosociales, independientemente del lugar, independientemente de la etnia, independientemente de las condiciones biopsicosociales que tenga. Es decir, responde a una visión universal. Por eso es que en la lucha de los derechos humanos, lo primero que se pelea es por la oportunidad de acceder al derecho. Y es así como los movimientos de obreros, de personas con necesidades especiales, de mujeres, empiezan a nivel internacional y nacional en la lucha por acceder al derecho, a la oportunidad. Y aparecen los derechos del voto, los derechos a la educación, pero a la oportunidad. ¿Qué implica esto? Que todavía no vemos las diferencias entre los seres humanos. Más adelante en esa lucha por los derechos, la diversidad aparece como principio. ¿Y qué es la diversidad? Es el principio que dice que todo ser humano tiene derecho a tener condiciones biopsicosociales diferentes. Acuérdense, ser diferente es algo común, pero que esa diferencia nos hace tener unas características individuales, singulares, en función del ser humano, pero también del contexto local. Mientras que en la universalidad de los derechos, el ser humano goza de todas las características de todos los hombres del mundo, de la especie humana. Todos tenemos una cabeza, un tronco, unas extremidades, una serie de aparatos, pero es diferente el hombre, la mujer de Venezuela en ese sentido que la que aparece en la Mongolia o la que aparece por allá en París, en cualquier parte, en el norte o en el sur de América. No, todos somos iguales. Pero si vamos a buscar la historia individual, local, no somos iguales los norteamericanos y nosotros. No somos iguales los colombianos y nosotros que estamos pegaditos. Es decir, el contexto, las características biopsicosociales de un ser humano en su singularidad dentro de un colectivo humano le da diferencias. Y esa diversidad exige condiciones específicas. Ahí vemos por qué cuando nosotros hablamos de integración social, decimos que tenemos que dar la garantía de que el ser humano tenga, que la persona con necesidades educativas especiales tenga la oportunidad de acceder al derecho, pero después tenga además las condiciones para que pueda ejercitarlo. Ejemplo, si yo le doy la oportunidad, el derecho a acceder a la educación, pero no le doy buenos maestros, no le doy buenos locales, no le doy los materiales tecnológicos, etcétera, etcétera, podrá ejercer su derecho y ser efectivo en su proceso educativo. No, porque no tiene las condiciones. Veamos ahora la inclusión. La inclusión está planteada con el fin de la justicia social. Acuérdense que en el año 2008, por el plan de la patria, se estableció que la inclusión era una estrategia política para lograr eliminar la gran exclusión que tenía la población venezolana, no solamente en la educación, en todos los derechos. Si esto es así, no podemos estar nosotros planteándonos que inclusión e integración es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de incluir, es que tenemos que garantizar las oportunidades para que acceda. Cuando hablamos de integración, no solamente tenemos que garantizar las oportunidades, sino que además tenemos que garantizar las condiciones.
Fíjense que es muy interesante y voy a trabajarlo textualmente cuando en el Plan de Desarrollo Social de la Nación, en el Plan de Desarrollo Económico, Político y Social de la Nación 2001-2007, se plantea, y en el Plan Simón Bolívar también 2007-2013, y en el actual también, se plantea que es una estrategia de incorporación progresiva de la población excluida al acceso y disfrute de los derechos sociales de forma universal, ¿se acuerdan el principio de universalidad de los derechos? Y equitativa para disminuir progresivamente las irregularidades. Por lo tanto, se va a orientar a corregir los errores o distorsiones de exclusión e injusticia y a potenciar la ciudadanía democrática. Y fíjense qué interesante, si esa es la estrategia, se va a utilizar como proyecto la educación. Lograr que la sociedad en pleno, los ciudadanos venezolanos excluidos, tengan la oportunidad de llegar a la educación, inclusión. ¿Para qué? Para crear las condiciones objetivas que tiene y las subjetivas para que pueda entender cómo va a luchar por su derecho a ser integrado, a gozar de todos los derechos, no solamente acceder, sino ejercerlo. Si esto es así, tendríamos que preguntarnos si nuestra sociedad es una sociedad que trata de integrar para la máxima felicidad posible a todos sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Podríamos nosotros desde educación hacer lo contrario? No podemos, porque son principios constitucionales, pero además hay un elemento que hace ruido. Nosotros tenemos como docentes que estar muy claro que los procesos de inclusión arrancan a partir de los años 90 con la Declaración de Educación para Todos, donde decían que debíamos lograr el acceso a la educación de todos y todas. ¿Qué quiere decir esto? De las mujeres, las excluidas, de las negras, negros, excluidos, de los indios, excluidos, de los indigentes y de las personas discapacitadas. Me pregunto yo como maestra, lo que quiero es eso. No, yo quiero el máximo desarrollo de mis muchachos y que puedan hacer una vida feliz y que puedan lograr ser ellos y que nadie los maneje y que nadie les permita a ellos ningún sentido de favor, de caridad. No, no, no. Es su derecho. En este sentido, yo quisiera que ustedes recordaran que en los años 90, cuando viene todo este proceso de la posición en la educación especial internacionalmente, se empieza a hablar en el 94 con el Tratado de Salamanca de la integración escolar. Mucha gente se confundió. En Europa, los muchachos, la población con necesidades educativas de dificultades de aprendizaje, que presentaban dificultades en los aprendizajes, estaban en escuelas especiales o en las escuelas de retardo. En cambio, en Venezuela, en los años 50, nuestros maestros, que eran unos luchadores sociales, independientemente de las condiciones, que estaban abriendo las aulas de recuperación pedagógica en las escuelas regulares para resolver el problema de los muchachos que no aprendían, de los muchachos que repetían, de los muchachos que se quedaban, de los muchachos con mal rendimiento académico. Y de ahí surge el trabajo de dificultades de aprendizaje dentro de la escuela como elemento. Nunca sacamos a nuestros muchachos con dificultades de aprendizaje. Creamos
un centro de desarrollo para atender las dificultades de aprendizaje cuando no eran producto no eran unas dificultades globales de aprendizaje, que eran productos de las malas metodologías aplicadas por los maestros, de la falta de estimulación cultural de nuestros alumnos. Pero vamos a estar claros, las sendas se desarrollaron para trabajar con muchachos con dificultades de aprendizaje específicas, que de 1 millón aparecen 2, 3, 4. Ahora, si eso es así, la diferencia más notoria entre integración e inclusión es que la inclusión fue una estrategia política de los grupos de poder económico internacional para evitar lo que estaba pasando en América Latina y en otros países, que estábamos peleando por el derecho a la educación de nuestra población. ¿Qué pasó? Que la forma de resolver todas esas diferencias fue la famosa escuela básica. ¿Se acuerdan? En los 90 agarramos 1 año de preescolar, agarramos los 6 años de primaria, le unimos los 3 años del ciclo básico común de la educación media y dijimos, ampliamos la cobertura de la educación, todos tienen derecho a la educación para todos, Tailandia. Esa fue la vía de inclusión, no hubo ninguna vía de integración. Entonces, que la asumieron como integración porque estaban incorporando en la escuela regular a los muchachos con dificultades de aprendizaje es otra cosa. Nuestra historia es diferente. Y además, yo quiero recordarle que con ese cuento de la inclusión, en los años entre 2012 y 2014 sufrimos una avalancha, fue así como un tsunami en educación especial. Se nos dijo que los muchachos nuestros tenían el derecho de interactuar con todos los demás niños y con todos los más jóvenes porque ese era su derecho. Y por lo tanto teníamos que incluirlo en la escuela regular. ¿Y qué pasó? Lo que había pasado al principio de los 90 también, que esas criaturas no estaban preparadas para interactuar en la escuela regular. Los alumnos de la escuela regular no estaban preparados para ello, los maestros tampoco, los padres menos, y empezó el mismo drama de cuando estaban tratando de hacerlo en los años 90. Nuestros muchachos tuvieron que abandonar las escuelas, nuestros muchachos tuvieron intentos de suicidio, nuestros muchachos les fueron eliminados las instituciones de los centros de desarrollo infantil, que es el desastre más grande que se puede cometer contra los procesos de desarrollo de un ser humano. Y eso fue inclusión. Eso es lo que queremos. En la conciencia de ustedes dejo verdaderamente que después de esta pequeña conversación puedan dilucidar verdaderamente si es integración o es inclusión. Pero además es un mandato constitucional y de política de educación especial. Hasta pronto. Perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene joro.